Muchas gracias por conectarse a este webinar en vivo por las plataformas de Facebook y LinkedIn de Echemi Perú. El día de hoy les tenemos la ponencia acerca del uso de inyectores de defensa en el manejo de enfermedades a cargo del ingeniero Carlos Rodríguez. Antes de iniciar, les quiero hacer dos anuncios. Primero es que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, donde podrán encontrar información acerca de nuestros principales productos y cultivos de exportación. Además, ante cualquier duda, pregunta o consulta durante la ponencia, deben ser colocadas en los comentarios para, y que eso va a ser respondida al finalizar la ponencia. Además, si desean adquirir el material digital, pueden dejarnos sus correos. Sometidos tanto a estrés abióticos como bióticos, ¿no? En el caso de abióticos, hoy más que nunca, el tema de las altas temperaturas están influyendo en todos los cultivos, no hay ninguno que se salve. Va a depender de la zona, probablemente en algunas zonas el efecto no sea tan potente como está sucediendo en el caso del norte, con cultivos como arándano o la falta de floración del mango en Piura, pero obviamente en lo que es estrés abióticos influye el frío, el calor, la sequía, el, el tema de compactación radicular, hay temas de asfixia, ya sea tanto por compactación de raíz de suelo o por inundación, lo que ha habido en el norte. Hay mucho tema de compactación en arenas, casos y en general el proyecto Olmos también presenta zonas de compactación, a pesar de que son arenas, baja humedad relativa, heladas, que no es nuestro caso, granizos, básicamente es un paro de sierras. Bueno, sí, en el caso de papa se presentan veces fuertes heladas o granizadas que afectan el cultivo. En el caso de viento, las paracas típicas de Ica, otros factores abióticos, digamos, en cuanto a factores bióticos, tenemos los temas típicos que son insectos, hongos, nematos, bacterias, virus que afectan el cultivo, ¿no? Como vemos acá esta planta de mandarina, ustedes van a encontrar sintomatologías diferentes, ¿no? Amarillamiento en las hojas, van a encontrar defoliación, ¿no? Y otras cosas más. También el tema de la fenología produce estrés, el brotamiento, la floración, el cuajado y el proceso de maduración también genera estreses. Y obviamente todo lo que se refiere a los manejos del cultivo, como es el caso de trasplante. Obviamente una planta que está en un vivero, un invernadero, para el campo cultivo hasta que, digamos, se adapte a la nueva situación, se ve sometido a un estrés. Hay daño por raíces o también el tema de las podas también produce estrés, ¿no? O sea, es un sinnúmero de cosas que, digamos, vamos tomando conciencia con el transcurso de los tiempos. Obviamente las plantas tienen algún mecanismo de defensa, o sea, no va a ser, en el caso de humanos sí tenemos este, mecanismos de defensa propios, pero en el caso de plantas no. Pero de alguna manera las plantas se defienden y tienen mecanismos de defensa ya sea pasivos. Obviamente en el caso de pasivos va a depender de, digamos, las defensas propias de la planta, defensas físicas como son presencia de cutículas engrosadas, presencia de pelos o tricomas, ¿no? Etcétera. También hay barreras químicas, ¿no? Que básicamente consisten en sustancias químicas por parte de la planta ante cualquier infección por patógenos. Estas sustancias pueden ser saponinas, alcaloides, proteínas antifúngicas o enzimas inhibidoras, ¿no? Eh, También tenemos los activos, tienen que ver generalmente con la producción endógena o Muchas aplicación gracias por exógena de algunos conectarse a este compuestos webinar en vivo conocidos por las como plataformas de inhibitores, Facebook y y el LinkedIn de objetivo Echemi Perú. de esto es El día fungir de hoy como les tenemos activadores de reacciones defensivas, es decir, inducir la producción de fitoalexinas o estimular cualquier mecanismo de defensa de la planta para proteger, ¿no? De ahí que el tema de inductor de defensa está muy relacionado a lo que son los inhibitores.
¿no? Estos inductores son capaces de promover diferentes tipos de defensa en la planta, como es la resistencia sistémica adquirida, relacionada con el ácido salicílico, las proteínas PR, o la resistencia sistémica inducida, ¿no? Activadas por cepas bacterianas, ¿no? Bacterias saprófitas, o resistencia local adquirida, desencadenada por la respuesta hipersensible de la planta de reacciones defensivas en tejidos alejados de la zona afectada, ¿no? O sea, se da en una zona, digamos, alejada, como es el caso del ácido salicílico y lo que es los PR. ¿No? Y conlleva la producción de diferentes moléculas de defensa frente a dicho patógeno. Esta, digamos, esta respuesta puede ser recordada, o sea, la planta lograba, ¿no? Y fortaleciéndola para resistir futuros ataques del patógeno. Y la resistencia adquirida, que resulta muy interesante desde el punto de vista agronómico por dos características. La primera es que es una resistencia duradera de días a semanas, por lo que los activadores de defensa que se utilicen para promoverla se podrán utilizar de forma preventiva dentro de la estrategia de control planteada y por otro lado confieren resistencia a un amplio espectro de patógenos. Esto está, digamos, esto de la resistencia sistémica adquirida está muy relacionado básicamente al ataque de hongos. Y aquí tenemos un ejemplo de moléculas inductoras de defensa de plantas. Está el glucano, la quitina, la pectina, el carpín, que es una proteína, la flagelina, glicoproteínas, el ergosterol, ¿no? Las, las toxinas y la poligalacturonasa. Son diferentes moléculas inductoras de defensa de la planta. Nuevamente, centrándonos en lo que son inductores, son moléculas capaces de inducir cualquier tipo de defensa en la planta y son producidas por agentes transgénicos, ya sea bióticos, que ya lo vimos al comienzo, o abióticos, que ahora, si centramos básicamente, obviamente el fenómeno del niño es, digamos, este, un factor muy, muy estresante en la gran mayoría de cultivos. Se puede decir que la aplicación de un elicitor actúa en la planta, y ya le decía, como un principio de vacunación. Se activa el metabolismo en la planta y se hace más resistente en posteriores ataques que generen estrés. Obviamente el uso de elicitores es un tema nuevo y ha crecido por los beneficios que se desencadenan al utilizarlo en los cultivos. Pues actúan generalmente en forma de precursores de metabolitos secundarios como las fitoalexinas, ¿no? Estos metabolitos secundarios impiden o retardan la entrada del patógeno a la planta, pero también limitan su actividad en el tejido u órgano que ha sido infectado. Obviamente, en muchos de los casos, los solicitores tienen que, este tipo de productos tienen que usar preventivamente para lograr un mejor efecto. Estas sustancias pues, son naturales o minerales que al ser aplicadas a las plantas de forma preventiva ayudan a reducir o evitar daños producidos por enfermedades, plagas o factores abióticos adversos. Obviamente que se puede inducir o activar las defensas naturales de las plantas mediante la aplicación de inhibidores externos en la superficie foliar o en el suelo. O sea, lo podemos aplicar foliarmente o al sistema radicular. Hay elicitores procedentes de extractos botánicos que están compuestos por carbohidratos, proteínas y pequeñas moléculas. Estos son capaces de actuar como inductores de defensa, o los elicitores externos también pueden provocar la producción, el incremento y el almacenamiento de fitoalexinas, que vendrían a ser los anticuerpos de las plantas, con actividad microbiana, preparando la planta para combatir no solamente los virus y las bacterias, ¿no? Nosotros en Chemi tenemos este producto, el HDM Max, es un producto orgánico con certificación este, este, actualizada, ¿no? Es un inductor de esencia, es un potenciador, tiene certificación EcoCert hasta el próximo año, es un potenciador del desarrollo vegetativo además, ¿no? Su ingrediente activo está relacionado a formulación a base de cobre, zinc,
quelatado con ácido cítrico. Tiene una concentración de ácido cítrico del 22%, peso volumen, el zinc 4.7, el cobre 5%, tiene una densidad de 1.2 a 1.3 y tiene un pH de menor a 3, o sea, es un producto bastante ácido, por lo tanto, las precauciones que hay que hacer al momento de usarla es no mezclar con productos alcalinos. Es una formulación concentrado soluble y se puede aplicar ya sea foliar o radicular, cualquiera de las dos maneras. Como les comentaba, es una formulación orgánica orientada a la corrección de zinc y cobre para mejorar el desarrollo vegetativo, estado sanitario, con efectos inductores de defensa para la planta. El HM+, posee efectos biofortificantes y protege a las plantas contra el estrés abiótico. Sus efectos se traducen en plantas con mayor rendimiento y calidad, plantas más vigorosas, mejor color de fruta y mayor cantidad de flores. Además, el HM+ presenta una absorción muy efectiva para los tejidos vegetales. Es un producto biodegradable y permanece en la zona radicular hasta por 2 semanas. Y este es un punto sumamente interesante para el caso de combatir enfermedades tipo fungosas o bacterianas que se encuentran en la raíz. O sea, este producto tiene una transportación eh, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Obviamente, lo que le comenté hace un rato no se puede mezclar con productos de reacción extremadamente ácida o alcalina. Sin embargo, siempre se recomienda realizar pruebas a nivel de campo, a pesar de que este es un producto bastante compatible con productos fitosanitarios. Dentro de los ensayos realizados, este producto se viene desarrollando en el caso de Chemi del año 2020. Se hizo un trabajo con el doctor Jorge Yontor de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo para verificar la eficacia del control de HM Max sobre Phytophthora cinnamomum en palto en condiciones de invernadero. Y en este caso, se inundó el patógeno y las plantas fueron tratadas con dosis de 2, 3 y 4 mililitros por litro de agua, ¿no? Y lo que pudimos observar es que el HM Max tuvo un efecto positivo en el incremento de altura y vigor de planta, desarrollo radicular, aumento de porcentaje de materia seca, volumen y peso específico de raíces. Además, fue observada una importante disminución de la masa radicular afectada por pudrición causada por Phytophthora cinnamomum. Si bien es cierto, este producto eh, no realiza un control directo del hongo, obviamente estimula a la planta para una mayor producción de raíces, incrementa el vigor de la planta y de esa forma escapa un poco a la infección producida por Phytophthora cinnamomum. Aquí podemos observar ¿no? El efecto de la aplicación del HDM Max, ya sea en forma preventiva y curativa. Y, y aquí podemos observar la planta testigo totalmente seca, ¿no? Obviamente la planta testigo inoculada y al final la planta testigo absoluto. Y vemos que sí, o sea, que el HDM Max tiene un efecto significativo en el control de Phytophthora cinnamomum. También lo probamos a nivel de campo para el caso de mildiu, Plasmopara vitícola en el cultivo de vid, ¿no? Y aquí se probaron varios productos orgánicos, 4 productos orgánicos y 2 químicos para el control de mildiu. Se usó un volumen de 1000 litros de agua por hectárea. Este ensayo se realizó en el año 2021, entre junio y julio, con 2 aplicaciones cada 5 días, ¿no? Teniendo en cuenta de que el mildiu en la vid es un patógeno sumamente agresivo cuando se dan en condiciones de alta humedad y temperatura. Obviamente ya sabemos que en el caso de Piura, el mildiu cuando hay presencia de lluvias es un patógeno muy difícil de controlar, ¿no? Este producto, el HM+, mostró ser un fungicida eficaz para el control preventivo del mildiu. En cultivo de uva de mesa lo probamos sobre variedad de arreglo a dosis de 2.5 a 3 litros por hectárea, ¿no? Aquí vemos, tuvimos 15 tratamientos con diferentes dosis de HDM Max, entre 2 y
y 3 litros por hectárea, y otros productos de corte orgánico, ¿no? Algunos en base de extractos vegetales como el CETU y otros en base de cobre como es el Actioni, el Biocitrus cobre, que es una formulación ácido cítrico con cobre, digamos, un producto estándar como es el Laliet, que es muy utilizado, y un producto como el Fitoclean, que también tiene efectos inmediatos sobre el hongo, ¿no? Los momentos de aplicación fue a la aparición de síntomas, ¿no? En precosecha, básicamente. O sea, en ese momento se realizó las aplicaciones y lo que hemos observado que 8 días después del tratamiento, la segunda aplicación, las aplicaciones de HDM Max controlaron el hongo efectivamente, entre la dosis de 2,5 y 3 litros por hectárea. También lo hemos probado sobre el tema de la pseudoplodia. La pseudoplodia es uno de los hongos más importantes a nivel nacional, sobre todo si lo vemos en los cultivos de palto, mango, vid, arándano, etcétera, etcétera, porque todo este tipo digamos, de plantas de tipo leñosa afectadas por la pseudoplodia. Es un ensayo realizado por la ingeniera Maricruz Sandoval, ¿no? Este es un ensayo de este año en el segundo Limón, en Piura, en la zona de Sullana, ¿no? En Mango Kent, sobre patrón criollo. Estos son unos ensayos realizados a nivel de vivero, ¿no? Y lo que hicimos fue una aplicación de HDM, dos aplicaciones de HDM más cada 6 días, a la dosis de 1 litro por cilindro. Acá tenemos la fecha, el 18 de mayo y 24 de mayo, y la evaluación final fue al 6 de junio, ¿no? ¿Qué se evaluó? Obviamente, recuperación de los plantones afectados por la pseudoplodia, longitud de planta, número de brotes, o básicamente la aplicación fue foliar. En este caso se seleccionaron 15 plantas por tratamiento, ¿no? Y lo interesante es que al final del ensayo eh, tratamiento celular para elevar el tejido vascular del insecto y la raíz. En general, el pseudoplodio en la zona de unión es donde empieza, a, digamos, en este caso de HDM más, en 39,99 centímetros, ligeramente superior que el testigo comercial, y vemos las aplicaciones, la altura de planta antes de la aplicación, 6 días después de la primera y 19 días después de la primera aplicación, la tasa de crecimiento, en ambos casos, el testigo comercial 5,42 y en el caso de HDM más 5,78. Y lo interesante es el número de plantas muertas a 6 días después de la primera aplicación. El testigo comercial presentó casi un 17% de plantas muertas. Por el contrario, HDM Max solamente mostró casi 7% de plantas muertas, ¿no? Aquí podemos ver unas fotos de cómo se presentaban los plantones, y estas coloraciones amarillas en las hojas denotan que la planta no está, digamos, en su mejor momento. Vamos a observar que maduras en los brotes, 19 días después de la primera aplicación. Ya, estas plantas obviamente muestran presencia de la pseudoplodia. Esta es otra foto de otras plantas. Igualmente aquí observamos que maduras en los bordes. Aquí también, ¿no? Son sintomatologías típicas de la presencia de algún problema, ya sea, puede ser por problema de salinidad o por presencia de patógenos. Estas coloraciones no son las más adecuadas. Y esto es lo que tenemos con HDM Max. La planta tiene un mejor color, los colores son más intensos. Vamos pasando del rojo inicial a un verde más oscuro, ¿no? Aquí tenemos otras vistas de planta, ¿no?
y este es un conjunto. Y lo que les comentaba, también, o sea, al comparar plantas más vigorosas y menos vigorosas de ambos tratamientos, podemos observar, obviamente, que las plantas tratadas con HDM más tienen un mejor crecimiento radicular en ambos casos. Observen, este es el tejido comercial, casi no hay sistema radicular, es un poco, y esto obviamente trasladado al campo va a ocasionar problemas, porque si bien es cierto, estas plantas que presentan síntomas con la pseudoplodia pueden desarrollar sin ningún problema, pero a la larga llegan a morir. Aquí podemos observar el desarrollo radicular de plantas tratadas con HDM Max, que eso es mucho más vigoroso. Y cuando hicimos el corte longitudinal, podemos observar la planta más vigorosa, tenemos la lesión siempre a nivel de unión patrón-injerto, y que la lesión sigue avanzando hacia la raíz. Esta es la planta más vigorosa, y la menos vigorosa también se presenta lo mismo. En el caso de HDM Max, podemos observar que la lesión, si es cierto, se presenta en cierta forma, digamos, hacia la zona radical, no se ve afección. En la menos vigorosa hay una mayor lesión quizás a nivel de patrón injerto, pero hacia la raíz no se observa daño. Obviamente, entre ambos tratamientos no se observa diferencia en la tasa de crecimiento. En el caso de a los 6 días después de la primera aplicación se encuentra casi un 17% de plantas muertas en el testigo comercial, y con HDM Max un 6%. Este es la aplicación de HDM Max en el vivero. Esta es una aplicación foliar. Ahí ven el estado de las plantas, ¿no? Este es el testigo comercial 6 días después de la primera aplicación, y este es el HDM Max 6 días después de la primera aplicación, ¿no? Estos son cómo está el estado del vivero, ¿no? Diferentes fotos. Después también tenemos trabajos realizados en la zona de Olmos, ¿no? Para determinar la eficacia de HDM Max sobre la pseudoplodia en palto. Esto se hizo en tierra rajada, en Olmos, eh, en el centro poblado Ínsula, en el fondo tierra rajada, en un cultivo de palto de 3 años de edad con variedad de Hass, una densidad de 470 por hectárea. Se trabajó de activo absoluto y 2 dosis de HDM Max de sin complicación, y lo cual fue de 9%. El HDM Max a 2.5, 3.2%, 11.5% a los 15 días y 13.7% a los 14 días después de la segunda aplicación. En el caso de HD más, tuvimos una menor caída, 1.4% a los 7 días, un 6.8% a los 15 días después de la primera aplicación, y 1.5% a los 14 días después de la segunda aplicación. Por lo tanto, la recomendación que hacemos a fin de evitar las caídas, digamos, de frutos pequeños, después del cuajado, es hacer aplicaciones de HDM más a 3 litros por hectárea, ¿no? Y lo típico cuando observamos las ramas con la pseudoplodia son estas excrescencias y estas coloraciones negruzcas sobre la corteza, que nos indican cómo viene el avance del patógeno, ¿no? La pseudoplodia es muy agresivo y se dan las condiciones de sequía o de alta humedad, ¿no? Entonces, y esto es lo que podemos observar después de una aplicación de HDM Max, ¿no? Estas excrescencias blanquecinas típicas de la presencia de la pseudoplodia se van diluyendo con el paso del tiempo. Hemos hecho otros ensayos probando sulfato de cobre pentivalatado, HM Max, acciones 5Q, que es un producto a base de cobre, como les comenté al comienzo,
otra formulación de sulfato de cobre hidratado a diferentes dosis. Con una sola aplicación podemos observar, por ejemplo, después de la aplicación, las expresiones típicas, ¿no?, de cómo se viene desarrollando el hongo, las ramas secas, y etcétera. Y al costado, digamos, una lesión controlada, digamos, comillas controlada, donde ya no se observa esas expresiones. También lo hemos probado para el caso del cladosporium y mandarina, que es un tema bien, bien complicado que se viene dando en todas las variedades, casi a nivel de costa central, cuando la infección generalmente por cladosporium se produce después del cuajado. Este daño casi es poco visible, o sea, que tiene muy buen ojo para detectar estas manchas blanquecinas sobre frutos pequeños, ¿no? Pero a la larga, conforme va desarrollando el cultivo, todo el fruto se tiende a manchar, ¿no? Y obviamente la calidad de comercial es muy baja. Si observan ustedes, aquí podemos ver los daños provocados por cladosporium. En muchos casos es imperceptible y al final muchos agricultores la confunden con ataque de ácaro del tostado, pero son temas totalmente diferentes. Y en este caso lo que probamos fueron aplicaciones de HDM más a 3 y a 5 litros por hectárea, dos aplicaciones seguidas cada 21 días. Y lo comparamos con el aceite agrícola, que es digamos, un producto, digamos, estándar para el manejo de lo que es eh, cladosporium, y no encontramos síntomas en ningún tratamiento. Estaban a la par al aceite agrícola. Por lo tanto, el HM+ también puede ser una alternativa para el control del cladosporium. Otros trabajos que hemos realizado, otros ensayos, hemos trabajado como inductor de defensas en plantas de alcachofa contra patógenos radiculares, como el caso de clorotinia, con muy buenos resultados en la campaña pasada en la zona de Huacho Barranca, ¿no? Entonces, este producto, obviamente, como se indica, hay que usarlo preventivamente para que la planta tenga los mecanismos de defensa suficientes para contrarrestar diversas enfermedades que las pueden atacar, ¿no? Las recomendaciones que tenemos básicamente están centradas a lo que es palto, en el caso de la acidoplodia, de 2 a 3 litros por hectárea. Las aplicaciones las recomendamos después de la poda y continuar durante la floración y durante la caída de las fisios. En una de mesa también de 2 a 3 litros por hectárea, y iniciar las aplicaciones con brotes de 30 a 60 centímetros y repetir en prefloración. Ahora, en el caso de presencia de mildiu, digamos, se puede hacer las aplicaciones en el momento de que empiezan, digamos, los primeros daños, o hay, digamos, evidencia de que pueda presentarse mildiu, que es en el momento que empiezan las lluvias. En el caso de arándanos, también después de la poda, en las aplicaciones de brotamiento. En el caso de limón, mandarina, cancelo, lo podemos hacer al inicio de la floración y repetir las aplicaciones durante la caída de pétalos y cuajado. Esto con la idea, digamos, de manejar un poco el hongos, como el caso de botritis, alternaria que se presenta, o en el caso de cladosporium, habría que definir, en todo caso, hacer las aplicaciones en los meses de enero, que es, digamos, donde la enfermedad arranca, digamos, en la mayoría de variedades de mandarina. En alcachofa, como les mencionaba, la dosis va de 2 a 3 litros por hectárea, y lo que recomendamos es hacer aplicaciones antes de la primera aplicación del ácido gibberellico, porque obviamente cuando se aplica el ácido gibberellico hay un gran estrés en las plantas, y eso a veces, muchas veces hace que se presenten ya sea problemas como el caso de posiciones radiculares o erwinia. Entonces, siempre recomendamos las aplicaciones antes de la primera gibberellico y después a realizar 2 a 3 aplicaciones posteriores, ¿no? En banano, 2 litros por hectárea, desde la formación del racimo. En el caso de pimiento, páprica, piquillo, así, aplicar los 15 días posteriores al trasplante. Esto con la idea de, obviamente, controlar patógenos radiculares como fusarium, espinera o problemas de fitóftora que siempre hay en el caso de este tipo de productos,
El mango también es muy similar a aplicar después de la poda y repetir las aplicaciones durante la floración y cuajado. Y después tenemos ya sea en fresa, siempre después del trasplante, y repetir las aplicaciones cada 15 días. Y en caso de hortalizas, siempre después del trasplante, cuando aparece la segunda o tercera hoja verdadera, ¿no? Básicamente eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención. Si es que hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Aquí tenemos un par de preguntas. Una de ellas dice, ¿qué enfermedades controla HDM Max? Como le comentaba, este es un elicitor de defensas, y lo que les comentaba es que son aplicaciones netamente preventivas, y dentro de las enfermedades que preventivamente puede controlar está todo lo que es fitóftora. O sea, hablamos no solamente de cinamomi, que es el caso de palta, sino puede ser también en el caso de mandarinas, controla Erwinia, por ejemplo, que también es una bacteria que es muy común a veces en alcachofa. Lo hemos probado para esclerotinia en forma preventiva y va muy bien, ¿no? El caso de cladosporio en mandarina, o sea, digamos, este producto preventivamente, me estaba olvidando, el caso de mildiu, digamos, si se dan las condiciones, lo podemos aplicar preventivamente, o sea, tiene un amplio rango, digamos, de control, pero las aplicaciones tienen que ser en su momento y en forma preventiva. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta que menciona, ¿en cuánto redujo la incidencia de mildiu en uva de mesa en el ensayo mostrado? Sí, en el ensayo es interesante el efecto sobre, ¿cómo se llama?, sobre mildiu, porque, claro, casi no hubo diferencias cuando lo aplicamos frente a productos como el fosfetilaluminio o el otro producto químico. El control fue, digamos, en la misma intensidad, o sea, se observa que controla efectivamente el avance de plasmópara vitícola. Ahora, obviamente hay que tener en cuenta siempre de que este tipo de productos no va a tener la residualidad de un químico, y la recomendación de aplicación no debemos ir más allá de 5 o 6 días, aunque en el caso de mildiu a veces se aplica hasta cada 3 días cuando digamos, las condiciones se dan para el desarrollo del hongo, ¿no? Pero sí, o sea, sí observamos que limita bastante el hongo y ya no desarrolla. Muchas gracias, ingeniero. Y una última pregunta, nos dicen de que si se puede mezclar con algunos fungicidas, con otros fungicidas. Sí, siempre y cuando, como les decía al comienzo, no sea de reacción alcalina. O sea, ¿por qué? Porque es un producto, digamos, de naturaleza muy ácida. Entonces, si lo vamos a mezclar con un producto de reacción alcalina, se puede cortar, ¿no? Y no va a funcionar. Pero, digamos, con agroquímicos, con fitosanitarios, no hay ningún problema en cuanto a mezclar. Muchas gracias, ingeniero. Esas serían todas las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Los invito nuevamente a seguirnos por nuestras redes sociales y nuevamente muchas gracias, ingeniero Carlos, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en otra ponencia. Listo, muchas gracias al equipo de Neuromarketing y a todos los asistentes. Hasta una próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego.